Quizá muchas personas hayan notado que durante el desarrollo de varios temas hemos expresado que es imposible saber exactamente hacia dónde el precio se va a dirigir o desplazar en el futuro. Estoy completamente seguro que va a surgir la siguiente duda. Siendo imposible saber hacia dónde el precio se moverá en el futuro, ¿cómo vamos a anticipar grandes movimientos en el precio? Que es el título del capítulo de hoy. Puede sonar un poco, digamos, contradictorio, pero en todo momento debemos estar conscientes y puede que eso sea un balde de agua fría para las expectativas de muchos dentro del trading, pero siempre debemos poseer una mentalidad de probabilidad. Sin embargo, existen formas de cómo determinar en función de la acción del precio una idea de negociación basados eh, en el contexto de la alta temporalidad. Aquí quisiera hacer un paréntesis para expresar la siguiente idea y creo que es lo más relevante que vas a aprender el día de hoy. Fue algo que destacamos en capítulos anteriores y es que desarrollar una visión holística del precio es un factor determinante al momento de establecer la probable dirección del precio. Esta perspectiva nos permite identificar mi sesgo direccional, permitiendo establecer en nuestra cabeza una idea de negociación. Recuerda que cuando hablamos de sesgo, siempre tiene una influencia de lo que yo como comerciante me establezco como expectativa explícita de lo que puede ocurrir con el precio. En palabras más simples, un sesgo direccional le dice a un especulador qué dirección tomar y qué dirección no tomar, basado en diferentes temporalidades. Es importante tomar en consideración que la alta temporalidad está determinada básicamente por el gráfico mensual, el gráfico semanal, el gráfico diario y el gráfico de 4 horas. ¿Sí? Estos son puntos de inicio de cómo el flujo de órdenes institucional se lleva a cabo y nos permite de alguna forma sincronizarnos en la forma que los hacedores de mercados influyen en el precio. Esto puede sonar un poco, digamos, profundo y técnico, pero es más simple de lo que pensamos. Quizá el exceso de información y el uso de términos en Internet como institutional order flow o bloque de órdenes institucional puede tornarse confuso, pero según lo conversado anteriormente, ¿quiénes están detrás de las grandes oscilaciones del precio? Los bancos centrales, que son los productores de las monedas y ellos son los que establecen las políticas monetarias de las divisas de cada país. Este factor desde el punto de vista fundamental genera, digamos, una expectativa y tiene una influencia en cómo el precio se desarrolla, ¿sí? Principalmente establecido por tasas de interés. En un futuro capítulo vamos a abordar un poco más a fondo este concepto, que es un factor fundamental que influye en la oscilación del precio. Más allá de una perspectiva fundamental o meramente teórica, yo siempre he apoyado la idea que mientras más fácil, mucho mejor. Obviamente más fácil de aplicar también. Debemos apreciar lo que el precio nos está señalando a nivel técnico. Cuando hablo de apreciar lo que el precio nos está señalando, me refiero a percibir cómo el precio reacciona, digamos, en puntos específicos de la gráfica de precios, ¿sí? Pero, ¿cómo saber lo que estoy buscando en la gráfica de precios? En palabras más sencillas. Y para resumir, siempre buscaré, como ya dije anteriormente, en la alta temporalidad, o sea, gráfico mensual, gráfico semanal, gráfico de 4 horas, básicamente 5 elementos que yo considero bajo mi criterio, bajo mi perspectiva, importantes para saber cómo se puede desplazar el precio en el futuro. En estos momentos estamos en la libra esterlina dólar en el gráfico mensual
y vamos a identificar 5 elementos que considero importantes, que son mínimos y máximos, proceso de toma de liquidez, puntos de contracción, bloque de órdenes institucional y puntos de expansión. Estos 5 elementos son la base para identificar los posibles grandes movimientos en el precio desde el punto de vista técnico. Y quiero ser un poco específico, ¿sí? En primer lugar, cuando hablamos de mínimos y máximos, o también conocidos como swing de precio, y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a asistir el video titulado Entendiendo el caos de la gráfica de precios, en el cual se explica de una forma un poco más detallada estos patrones de anticipación. Pero básicamente, siempre que veamos un mínimo cuando veamos un mínimo con 2 mínimos más altos, ¿sí?, estaremos en presencia de lo que se conoce como un mínimo a corto plazo. ¿Qué significa esto? Que los precios venían descendiendo, pero llegó un momento en que el precio falló para hacer un nuevo mínimo. No rompió este mínimo que se encuentra aquí, ¿sí? Esto es lo que muchos conocen como swing de precio alcista. Y básicamente en este punto se prenden nuestras alarmas para identificar un posible movimiento contrario en el precio, ¿sí? Por el contrario, si notamos un alto con 2 altos en los lados, esto nos dice que los precios o el precio venía subiendo, pero falló en hacer un nuevo máximo, ¿sí? Y formó un máximo a corto plazo. La belleza, digamos, de la estructura del mercado es que nos delinea claramente la acción de precio. Y al identificar alguno de estos 2 patrones, esto nos revela cómo está posiblemente configurándose el próximo movimiento. Entonces, básicamente, cuando hablamos de swing de precio, hablamos de estos puntos en particular. Swing de precio, se formó una vela, un máximo con 2 máximos en los lados. Tenemos aquí un máximo con 2 máximos en los lados. Tenemos aquí un máximo con 2 máximos en los lados. En el caso de el swing de precio hacia la baja, cuando hablamos de swing de precio hacia la alza, hablamos de un mínimo con 2 mínimos a los lados. Cuando hablamos de swing de precio a la baja, hablamos de un máximo con 2 mínimos a la baja. ¿Sí? Entonces, este es el punto inicial para identificar cómo probablemente el precio desarrolla desplazamientos contrarios. En estos puntos específicos, el precio por lo general tiende a desarrollar un patrón específico. Este fenómeno ocurre de forma constante y permite establecernos una idea de anticipación. Y quiero que siempre que estés en un gráfico mensual, semanal o diario, te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué pasa después de pequeños rangos? ¿Qué pasa después de pequeños rangos? Cabe destacar que cuando hablamos de rango me refiero a puntos de consolidación, o sea, puntos donde el precio no tiene voluntad de irse a una dirección particular o no posee una dirección clara. Entonces, identifiquémoslos en la gráfica. ¿Qué pasa después de pequeños rangos? Pequeño rango, pequeño rango, pequeño rango, pequeño rango. ¿Qué pasa después de pequeños rangos? El precio, de alguna forma, tiende a desarrollar un movimiento expansivo, como este que estamos notando aquí, o como este que estamos notando aquí, o como este que estamos notando aquí, o como este que estamos notando acá, o
como este que estamos notando en este punto particular. Eso es lo que se conoce como expansión y contracción. El precio se contrae, o sea, acumula y se expande. El precio se contrae, o sea, acumula y expande. El precio se contrae, o sea, acumula y expande. Entonces, con esto en mente, podemos desarrollar un espíritu de anticipación que nos permitirá posicionarnos ante grandes movimientos de precio. Obviamente, ¿esto va a ocurrir siempre de la misma forma? No, pero recuerda que estamos buscando tener la mayor probabilidad a nuestro favor. Entonces, una vez identificando ese rango de precios, buscaré identificar lo que se conoce como el bloque de órdenes institucional, que es el punto donde inician los grandes movimientos. Todo gran movimiento en el precio envuelve la presencia de un bloque de órdenes. No siempre va a ser así, pero si lo identificamos, la probabilidad está a nuestro favor. Y no es algo que estoy imponiendo, digamos, de forma contradictoria. Creo que puedes identificarlo tú mismo dentro de los gráficos. El contexto viene dado por la suma de periodos de contracción, o sea, periodos de acumulación, y order blocks o bloque de órdenes institucionales para posterior expansión. En términos más sencillos, cuando nosotros logramos identificar un bloque de órdenes, nuestra atención debe estar enfocada en posibles periodos de contracción de precios para posterior expansión. Tenemos, en este punto, por ejemplo, tenemos un periodo de contracción. Podemos identificar aquí un bloque de órdenes institucional y una expansión. Lo mismo ocurre en este punto donde el precio está acumulando. Tenemos un bloque de órdenes institucional y el precio expandió. Buscamos siempre tener la combinación de elementos que me van a permitir colocar la probabilidad a mi favor. Hablamos de periodos de contracción, expansión, contracción, expansión, contracción, bloque de orden institucional, expansión. En este caso aquí tenemos una contracción, tenemos un bloque de orden institucional, expansión. Son, en conclusión, cuando estamos en, digamos, presencia de un escenario alcista, identificaremos bloques de órdenes alcistas que nos dictará una futura y probable direccionalidad o alcista, direccionalidad alcista o fase de expansión. Y quizá muchas personas pueden pensar que la acción de precio que ocurre en el pasado no tiene relación con lo que ocurre en el futuro. Pero déjame decirte que el no considerar estos puntos nos limitaría muchísimo al momento de tomar nuestras decisiones. Y el último aspecto que quiero considerar, y no menos importante, es que una vez identificados estos mínimos, ¿sí?, y estos máximos, identifiquemos procesos de contracción y expansión para dar un poco más de, digamos, contexto. Debemos considerar posibles tomas de liquidez. Como fue destacado en capítulos anteriores, el precio se encuentra en constante búsqueda de liquidez. ¿Y dónde se encuentra esa liquidez? En los mínimos y en los máximos. Se encuentra en los mínimos y en los máximos. En los mínimos y en los máximos. En los máximos, en los mínimos, en los mínimos y en los máximos. Y quiero aprovechar la oportunidad para invitarte a asistir al capítulo denominado Acumulación y Distribución, que se encuentra publicado en la lista de videos denominada El Inicio de Todo. ¿Y por qué son tan importantes estos puntos? A pesar de que el Smart Money influye en el precio, de alguna forma es imposible que identifique dónde están ubicadas las órdenes de otros grandes participantes del mercado, como lo son, por ejemplo, grandes fondos de inversión. Sin embargo,
la lógica nos dice que si el precio desde el punto de vista de estructura viene, utilizaremos este pedazo o este rango de precio. Si vemos que el precio viene desde el punto de vista de estructura desarrollando un movimiento bajista, agresivo, significa que los seguidores de tendencia buscarán posicionarse, buscarán colocar más, digamos, órdenes en los mínimos, porque consideran de que el precio va a seguir a la baja. Colocan órdenes en este punto porque consideran que el precio romperá. Evidentemente él rompe, forma un mínimo, se colocan más órdenes pendientes, en este caso sell stops, el precio continúa, colocan más órdenes en este punto, el precio continúa descendiendo. En los mínimos se colocan sell stops con la idea de que el precio continuará descendiendo. Pero quiero que prestes atención a este punto en particular y veas cómo se comporta. Una vez que es superado el mínimo de precio, o sea, este mínimo que se encuentra aquí, rechaza por completo esta zona. ¿Sí? La rechaza y veamos cómo se comporta esta vela en particular. ¿Qué es lo que se encuentra aquí? Órdenes pendientes. Aquí nosotros podemos identificar la intencionalidad de los hacedores de mercado. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como proceso de acumulación. ¿Por qué acumulación? Porque busca que más vendedores sigan vendiendo con la idea de que el precio continuará bajando. ¿Sí? Entonces, mientras más vendedores sigan ingresando, ellos compran lo que la contrapartida, en este caso, vende. Entonces, el dinero inteligente, el smart money, actúa de esa forma. Y es la perspectiva que nosotros debemos poseer para entender el movimiento del precio de forma lógica. Eso no significa que seamos dueños de la verdad. No. Sin embargo, las evidencias y la acción del precio nos dicen lo contrario. Si tú logras considerar o identificar estos 5 elementos, procesos de, digamos, en este caso de acumulación, expansión, bloque de órdenes institucionales, toma de liquidez, nosotros vamos a considerar estos elementos para desarrollar un contexto que nos permite de alguna forma definir una direccionalidad en el precio. En este caso, después de una toma de liquidez, vemos un movimiento explosivo hacia la alza. Esto es un indicio de que de alguna forma los hacedores de mercados tienen la intención de cambiar, digamos, la estructura del mercado que se ha venido desarrollando hacia un movimiento a la alza. Eso es lo que nosotros pudiéramos, o eso es lo que nos sugiere a nosotros a nivel técnico el precio. Entonces, basado en estos elementos, nosotros podemos considerar tomar nuestras decisiones, crear un contexto, un sesgo direccional que nos permita posicionarnos en un futuro.